Las Fuerzas Armadas de Venezuela como institución del Estado. Creada por el general Juan Vicente Gómez y el dictador de entonces, 1903, crean el Ministerio de la Defensa y construyen la sede de la Escuela Militar y Naval de Venezuela, lo que llaman ahora el Cuartel de la Montaña, lo que nosotros llamábamos en aquel entonces, todos los venezolanos y todos los caraqueños, la planicie, sede del Ministerio de la Defensa. En aquel entonces ingresaban a la Academia Militar y Naval 12 estudiantes por cada estado para mantener el concepto federal que establecía la Constitución de la República y no darle preferencias militares en esa institución del Estado a un sector de la población más importante que el otro. O sea, no fueran todos los andinos, no iban los maracuchos solamente, tampoco iban los de Ciudad Bolívar, ni la parte sureste del país, ni la parte central, que eran los llaneros, ni la parte costera, que eran los pescadores, los que vivían de la pesca y de las actividades marineras en ese entonces. Entonces se hizo un estudio y se presentaron. Esto me lo comentó a mí el doctor fallecido Ramón J. Velázquez, intelectual venezolano, historiador, que hizo un libro muy famoso, La caída del liberalismo amarillo. O sea, para que no digan que yo estoy improvisando. Yo tuve una entrevista larga con el doctor Ramón J. Velázquez. Entonces se crea la academia. Comienza a crecer la academia con una formación de tipo castrense alemán. Vinieron oficiales alemanes a instruir a los primeros cadetes, etcétera, etcétera. Vinieron los andinos, López Contreras, Medina, Pérez Jiménez, Joera Páez, todos esos militares más importantes, porque la zona andina del país se privilegiaba por tener la familia más conservadora del país y los mejores formados familiar y académicamente por los colegios. Inclusive iban a estudiar las niñas, iban a estudiar a Pamplona y a esas zonas, la aledaña del cordón fronterizo colombo-venezolano, que aquel entonces era un privilegio. Ahora es un recinto de ilícitos, narcotraficantes y guerrilleros y una cantidad de cosas que ocurren en la frontera colombo-venezolana, en la parte terrestre, porque son 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, la mayoría fluvial. Entonces resulta que la Fuerza Armada comienza un proceso, viene Pérez Jiménez, la Fuerza Armada se vuelca a apoyar al dictador, el dictador sale, porque las Fuerzas Armadas fueron infiltradas por los adecos y por los políticos de entonces, si no, no hubiese salido, y que Pérez Jiménez decidió irse. No fue que lo tumbaron, ya dijo, si el pueblo no me quiere, yo me voy. Me lo dijo el edecán que estaba esa noche con el presidente, con Pérez Jiménez. Comienza un proceso de socialización de las Fuerzas Armadas, una apertura democrática, pero ocurre lo inesperado por los enemigos de las Fuerzas Armadas. Aparecen las guerrillas fidelistas, castristas en territorio venezolano, 1960-1985, que acaba con el bombardeo Cantaura, donde fallecen 24 guerrilleros de la Causa R y otros partidos pequeños, pero guerrilleros violentos. El MAS, el MIR, el reducto más pequeño que había de guerrilleros, y desaparecen porque los bombardean y mueren, fallecen la mayoría, inclusive algunos militares. Ese proceso se llevó adelante, ese gobierno de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y parte de Rafael Caldera, se llevó adelante con el apoyo directo y exclusivo de los militares. Aquellos que hoy hablan de los militares es porque no conocen la historia y no saben el papel protagónico e importante que bajo el esquema democrático dirigido por civiles, las Fuerzas Armadas aplicaron la fuerza del Estado. El Estado tiene 3 condiciones: fuerza, poder y autoridad. Y el presidente que no utilice esos 3 factores no gobierna en cualquier parte del mundo. Fuerza, poder y autoridad. ¿Dónde está el poder? Las leyes. ¿Dónde está la fuerza? En los aparatos de defensa policiales y militares del país. Y eso fue aplicado.
Caen las guerrillas, reduce su impronta Fidel Castro en el país, siguen infiltrados, siguen trabajando con Sánchez Otero y otro embajador, que no me acuerdo el nombre en este momento, que era la punta de lanza de la penetración de Fidel Castro en Venezuela. Sánchez Otero era coronel de las milicias cubanas, en la última parte del 2002 para acá. No me acuerdo, ahorita me acuerdo el nombre del embajador. Yo me recuerdo cómo les jalaban bola a esos dos embajadores, los políticos y militares venezolanos, en las reuniones que yo asistía con el presidente Pérez. A mí me parecía grosero, cochino, la forma como ellos se movían. Inclusive firmaron un documento de 900 personas, artistas, intelectuales, poetas, profesores, etcétera, apoyando a Fidel Castro en 1989, cuando había matado una cantidad de personas en su país y había penetrado a toda América Latina. Y estos intelectuales nuestros recibiendo con bombos y platillos y documentos y reuniones clandestinas con los cubanos en Venezuela, con los partidos de izquierda, con los empresarios y en la Universidad Central con los estudiantes en el aula magna de la universidad. Fidel Castro en 1989. No fue solamente Pérez, fueron muchos los que se arrodillaron ante Fidel Castro. Y los vi después en América Latina arrodillados, porque tuve la suerte o la mala suerte de ir y pertenecer a la casa militar y vi la falsedad que se maneja en el poder. Bueno, los militares se socializaron, la guerrilla, se perdieron muchas vidas, inclusive el abuelo de Guaidó, el capitán de navío Márquez Moreno, profesor mío y después asistente mío en el Instituto de Defensa, fue un tremendo combatiente antiguerrillero. Y a este muchacho no le gustan los militares. Y su abuelo fue un excelente profesional de la Infantería Marina venezolana como institución naval. No entiendo. Pero bueno, ese es el problema de ellos y de su familia. ¿Qué ocurre? En 1972 el presidente Caldera pacifica el país, cierra la Universidad Central, invade la universidad militarmente, anula la escuela técnica que quedaba al lado adyacente a la Universidad Central, invade las escuelas de economía, periodismo y filosofía, hace preso una cantidad de profesores y alumnos, cierra la Universidad Central, aparece la Metropolitana y la Simón Bolívar, porque no habían otras universidades. El excedente de esos estudiantes de la universidad, la mayoría picados por el comunismo, como todo joven, ingresan a las Fuerzas Armadas. ¿Propiciado por quién? Por el comandante en jefe, que no lo era, Rafael Caldera. Bueno, y arrancamos. Viene la penetración ideológica en las narices de los oficiales del ejército, en la academia militar, porque fue donde se fraguó todo con un grupo de traidores civiles de la peste del siglo XX que llamo yo, conjurados, y conforman un equipo de oficiales, de cadetes y oficiales, para la conspiración en el momento que fuese necesario. Estaban trabajando a paso lento pero sostenido y no importaba el tiempo, porque sabían que iban a tomar el control del país. Fidel Castro y los venezolanos militares y civiles y militares. Estos señores de ahora no reconocen los errores de los civiles desde el poder, desde los poderes del Estado, desde el Tribunal Supremo, infiltrados por la guerrilla y por Fidel Castro. Entonces, no conocen historia. No pueden gobernar el país si no conocen la historia venezolana, la reciente, la contemporánea, la que superamos hace 35 años y que ahora caímos en un hueco más profundo. Las Fuerzas Armadas fueron destruidas y ahora resulta que cada partido pretende tener un bastión militar en los pocos oficiales que quedan leales al sistema constitucional venezolano como institución de la República. Y son una gran cantidad de personas que se expresan horriblemente de los militares, yo entre ellos. Pero tengo mis razones, que no son las de ellos. Las mías son estrictamente profesionales y políticas, de política militar, y yo sí la conozco y la practiqué y la respeté.
Entonces ahora están buscando que si Caguaripano lo ayudé yo y le di dinero, que si al fallecido y asesinado brutalmente Óscar Pérez lo estaban destrozando pública y frontalmente en todos los foros y las cosas que yo me enteré. Igualmente que Caguaripano. Ahora hablan de Caguaripano y hablan de Óscar Pérez, lamentablemente fallecido, asesinado brutalmente. No hay justicia. Y así hay una cantidad de 150 militares presos, más que partidos políticos, más que políticos. Hay miles vigilados, hay miles expulsados de las Fuerzas Armadas. Han pagado su costo. Entonces yo no me explico cómo estos políticos de nueva ola están rechazando. Vecchio, tú eres uno. Guaidó, tú eres otro. López, Tintori, ustedes son otras y otros. Florido, eres otro. Ramos Ayú, eres otro. Y así los puedo nombrar a todos, porque a todos los conozco. Entonces yo le pregunto a ustedes políticos o pseudo políticos, ¿cómo van a defender la transición si están penetrados por fuerzas armadas militares de otros países y paramilitares y se niegan a pedir y a coordinar una coalición internacional para que defienda el país y defienda la región? ¿Cómo es posible que ustedes sigan tercos, torpes? No puedo decir bruto porque nadie es bruto, sino que los objetivos son personales y no por el país, no por los ciudadanos. Y ahí es donde va mi crítica. Los militares son lo que son, fueron llevados a eso. Pero ¿quién conspiró con los militares entre el 88 y el 92? ¿Quiénes? ¿Los militares? ¿O fueron ustedes? ¿Quiénes tumbaron a Pérez? ¿Quiénes destruyeron los valores democráticos en la sociedad? ¿Quiénes destruyeron la confianza de los venezolanos en las instituciones y en los miembros de las instituciones? Ustedes conspirando, destruyendo los periódicos, el Nacional, el Universal, etcétera, y otros periódicos del país, creando una maldita de opinión. Yo le decía a los periodistas que cubrían la fuente del Palacio, hay muchos que ahora están fuera del país. Mira, vale, lo que ustedes publicaron es mentira. Eso no lo dijo el presidente ayer en la rueda de prensa o en la entrevista que ustedes le hicieron. ¿Qué me respondían estos periodistas? Es que esa es la pauta del periódico. Y si no lo hacemos, nos votan. Entonces, esos periodistas dejaron de ser responsables al no denunciar eso. Y resulta que cuando llegó Chávez al poder, los mismos periodistas y los mismos militares manipularon las armas para asesinar venezolanos y los periodistas manipularon la información para engañar y mentir a los venezolanos. Dos cosas graves en una sociedad. Eso está ocurriendo en Venezuela. Que no solamente son los militares y los que robaron y los bolichicos y los que arrasaron con la plata y el dinero para la reconstrucción eléctrica del país y para el mantenimiento. ¿Dónde están? Están en España financiando a muchos de ustedes y en fiestas y en saraos. A mí no me importa el sarao, yo nunca he sido hombre de sarao, ni mucho menos. Por cierto, hay una señora por ahí que dice que yo recibo dinero. Yo le quisiera pedir públicamente que diga quién me da dinero y en qué cantidad me ha dado dinero esa persona que está repitiendo eso. Me he enterado por varias fuentes, aparte. Pero entonces, los militares están alzándose, están destruyendo la reserva que queden internamente. Los militares solos no pueden con la fuerza de inteligencia y poder destructivo, asesino del gobierno y los cubanos. La FARC en el estado Zulia y todos los estados fronterizos. 14 estados controlados y penetrados por la FARC. Yo le pregunto a Guaidó y a todos los de la Mesa de la Unidad, ¿cómo van a hacer ustedes para cesar la usurpación? ¿No les parece una burla esa palabrita o esa palabreja? Cese de la usurpación. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Quiénes? ¿En qué momento? Ya llevamos un año, vamos para el segundo, con lo mismo discursito, muy simpático, muy bonito, muy democrático, pero poco libertario, que es lo que nos hace falta, la libertad. Los militares tienen que reservarse, no tienen por qué seguir escuchando a cantos de partidos políticos buscando que se alcen. No van a lograr ningún efecto importante para
cesar la usurpación. Los están utilizando como utilizaron a los militares en la frontera de Cúcuta y los dejaron solos. Y todavía recibo comunicación de ellos donde están pasando hambre. Y los embajadores ni se ocupan. Desde Colombia hasta Chile. Particulares. Y una señora en particular que conocí se ha encargado de ayudarlos. Y ha hecho un trabajo de embajadora a espaldas de esos embajadores nombrados por Guaidó. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mis queridos amigos? ¿Vamos a seguir eso, militares? ¿Van a seguir escuchando a partidos y que los convocan ustedes y los invitan a conspirar y después que conspiran y los hacen presos y los asesinan, se olvidan de ustedes y encima de eso hablan mal, se expresan mal de los militares, rechazan a los militares? Yo no defiendo a militares, siempre lo he dicho. Pero a la hora de poner las mesas en la mesa, la ficha de dominó o del ajedrez en la mesa de juego geopolítico y de seguridad interna, el que pretenda manejar ese juego y ganarlo, tiene que manejar la ficha de las Fuerzas Armadas. No es un favor, es una obligación, un deber. Y estos militares tienen que responder a la Constitución, no a los partidos de turno. Nos infiltraron desde hace mucho tiempo los partidos, nos manejaron y nos manipularon. Lo presencié en el Palacio de Miraflores, la cochinada, cómo manejaban a las Fuerzas Armadas, no el presidente Pérez. Toda esa gente que pulula el poder, empresarios, medios, inclusive militares retirados. Ustedes no me vengan a mí con cuentos. Y les recomiendo, me han llamado para que oriente y para que participe. Y dije, no, yo con ustedes no me siento hablar de conspiración porque ustedes me van a vender, porque todos somos vendidos y hemos sido vendidos. El país ha sido negociado y vendido. Los militares, manténganse en los cuarteles, manténganse serios, no cumplan órdenes que no pueden cumplir, pero manténganse observando y viendo lo que ocurre, porque necesitamos que ustedes, cuando se produzca el cambio o la fuga, ustedes intervengan a nivel nacional. Bien dirigidos y bien comandados. El comandante, el que sea designado presidente de transición o como sea, tiene que tener dos cualidades. Primero, venezolano y presidente por elección o por designación en este caso. Pero tiene que mandar y comandar. El nuevo civil que asuma la presidencia del país, que no sepa mandar y que no sepa comandar, está muerto. Políticamente, no va a lograr su objetivo. Se lo dije a Rafael Caldera en el despacho cuando me destituyó, 1994, febrero. Le dije, presidente, usted está conspirando, a usted también lo van a tumbar. Yo no estoy dispuesto a salir de la Fuerza Armada por la puerta de la basura. Yo no he hecho nada malo, sino que defendí como casa militar el gobierno del presidente Pérez. A la salida del despacho, que fue 1 hora, me llamó el ministro de la Defensa, el general de división Montero Rebetti. Ojalá escuche esto, él lo sabe muy bien, porque lo hablamos. Me dijo, Carratú, tiene que salir del país por orden del presidente. Entregas el cargo mañana. Y ahí yo estaba destituido. Entonces la traición no es solamente de Chávez, es de muchos que mantienen un bajo perfil para que no sean descubiertos. Pero lamentablemente yo los conozco porque soy el único vivo que conocí la conjura, conjurados y lo que se negoció para tumbar a Carlos Andrés Pérez. Dios y patria.